Estás viendo AIR Canal, transmitiendo esperanza al mundo entero las 24 horas del día. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice la Biblia, Zacarías 4, 6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la dirección de su Espíritu. Gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra. Señor, gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que siguen esta programación. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos, capacítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Háblenos, Señor, diríjanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y el título para esta ocasión es El Espíritu Santo sin medidas. Cuando estudiamos la Biblia y buscamos información acerca del Espíritu Santo, descubrimos que Pablo habla de ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. Efesios capítulo 3, versículo 16. Estudiamos esa parte, esa sección y decíamos que el hombre interior constituye nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual. Y que el ser intelectual está formado por la mente, la voluntad y la conciencia. Por eso estudiamos tres palabras, la palabra nous, la palabra dianoia y la palabra ennoia. Y vimos cómo el Espíritu Santo fortalece nuestra mente, también nuestra voluntad y nuestra conciencia, que es fortalecer el Espíritu Santo. Siendo que el Espíritu Santo es la clave para ser fortalecido con poder en el hombre interior, entonces necesitamos conocer, comprender y entender qué cosa significa lleno del Espíritu Santo. En el libro de Efesios, en el capítulo 5, el versículo número 18, Pablo dice lo siguiente, dice el apóstol Pablo, Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, y añade, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? ¿Qué representa el Espíritu Santo? ¿Qué debo hacer para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cuánto es lo que Dios nos da del Espíritu Santo? ¿Cuánto es lo que tengo del Espíritu Santo? ¿O cuánto es lo que el Espíritu Santo tiene de mí? Cuando nosotros leemos Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 24, encontramos nada más y nada menos que los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. ¿De qué está lleno usted o de quién está lleno usted? En el libro de San Juan capítulo 3, versículo 34, Juan el Bautista dice que Dios no da el Espíritu por medida. Dios da el Espíritu sin medida. Por eso el título, el Espíritu Santo sin medidas. Dice San Juan capítulo 3, versículo 34. Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Cuando Dios nos dio el Espíritu Santo, lo dio completamente. Cuando el Espíritu Santo descendió a esta tierra, descendió completamente. Los discípulos, los apóstoles, fueron llenos
del Espíritu Santo. En el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 17, hay una declaración oportuna para la ocasión. Hechos capítulo 8, versículo 17 dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Felipe predicando en Samaria, vemos cómo el Espíritu Santo se manifiesta, cómo el Espíritu Santo se hace presente. Toda la economía cristiana tiene como fundamento y como centro a Jesucristo, pero tiene como el que dirige, el que hace posible la persona del Espíritu Santo. Por eso es de vida o muerte entender qué significa lleno del Espíritu Santo. Lleno en griego es el verbo plero, y este verbo significa lleno, colmado, sin huecos vacíos, rebosante. Es el anhelo de Dios que estemos rebosante del Espíritu Santo. Por eso es importante conocer, comprender y entender que no es cuánto tengo del Espíritu Santo, sino cuánto tiene el Espíritu Santo de mí. El ser humano es un vaso espiritual. O está lleno del Espíritu Santo o está lleno de demonios. En el capítulo 12 de San Mateo, Jesucristo dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Es bueno hacer ahora, en este momento, en este instante, un examen, pudiéramos decir, de nuestro vaso. ¿De qué está lleno el vaso? Si el vaso tiene una medida de 5 galones y usted tiene 3,5 galones lleno de sus propias cosas, de los frutos de la carne, entonces le queda solo un galón y medio para llenarse del Espíritu. No es Dios que pone la medida, Dios da el Espíritu sin medida. Ahora es usted que ha puesto una capacidad limitada para ser lleno del Espíritu Santo. Veamos rápidamente esto del fruto de la carne, fruto del Espíritu, y entonces hagamos un examen personal, un autoexamen, para ver si estas cosas están en nuestro corazón. Vamos rapidito. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante: andad, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hablamos en estos días un poco acerca de carne y espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Y sigue diciendo Pablo: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si usted tiene un corazón, una mente llena de esas cosas, entonces, ¿cómo pretende, cómo puede esperar usted que el Espíritu Santo llene su mente, o llene su vaso, llene su vida? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y dice Pablo: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Carne versus Espíritu. Los que son llenos del Espíritu Santo sacrifican la carne, todas esas cosas raras. El Espíritu empieza a quitarla, a borrarla y a echarla a un lado. Y en su lugar, el espacio lleno con la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuánto tengo del Espíritu Santo? No es la pregunta correcta. La pregunta correcta es: ¿cuánto tiene el Espíritu Santo de mí? Hay personas, como decíamos en el tema anterior, que se llaman cristianos naturales o cristianos carnales.
Son personas que comenzaron la experiencia cristiana pero no crecen, se estancaron, se quedaron en un punto y se han dedicado solamente a conocer y comprender, pero no entienden. No permiten que el Espíritu Santo haga el trabajo en sus corazones, como Judas. 3 años y medio con Jesús, predicó, hizo todo el asunto que hacían los otros apóstoles, pero no le permitió al Espíritu Santo que lo cambiara, que lo llenara. No le permitió al Espíritu Santo que produjera un nuevo nacimiento. Una vida que se convierte en un asunto religioso y no en un asunto espiritual. Una persona religiosa pero no cristiana. Veamos un poco más acerca de esto. En el aposento alto había 120 personas orando, clamando y esperando la promesa del Padre, la promesa que hizo Jesús. Y entonces, antes de irse, el Señor Jesús les había dicho, Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. La pregunta, ¿ha sido alguien lleno del Espíritu Santo? ¿Quiénes fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Dónde está la evidencia bíblica de esas personas? Dice Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vimos en Juan 3:34 que el Espíritu Dios lo da sin medida. Cuando el Espíritu se derramó en Pentecostés, se derramó todo el Espíritu. La pregunta es, ¿qué necesitamos hacer para ser llenos de la plenitud del Espíritu Santo? Y antes de responder esa pregunta, necesitamos entonces ahora evidencias bíblicas de personas que hayan sido llenas. Ya sabemos que el Espíritu Santo es el sello de Dios que viene a morar en aquellos que aceptan el Evangelio de Jesucristo. Ya sabemos que es el Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Ya sabemos que es el Espíritu Santo que viene a transformar nuestra vida. Ya sabemos que el Espíritu Santo trabaja en nuestra mente, en nuestro hombre interior, cambiándonos a la semejanza de Jesús. Ahora bien, ¿dónde están los ejemplos bíblicos de aquellos que han sido llenos del Espíritu Santo? Y la otra pregunta, ¿qué debo hacer para ser lleno del Espíritu Santo? Trabajemos con estas dos acepciones para llegar al final del trabajo de hoy. Número 1, ejemplos, evidencias de personas llenas del Espíritu Santo. Comencemos aquí. El primer modelo y ejemplo es el Señor Jesús. Él dijo en San Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En Lucas capítulo 4, versículo 1, mire lo que aparece. Recuerde, estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y el tema para hoy es el Espíritu Santo sin medidas. ¿Quiénes fueron llenos del Espíritu Santo? Número 1, San Lucas capítulo 4, versículo 1. Dice el versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por qué estamos hablando del Espíritu Santo? ¿Por qué estamos hablando de lleno del Espíritu Santo? De todas las doctrinas de la iglesia cristiana, Satanás se ha encargado de atacar fuerte y espantosamente la doctrina del Espíritu Santo. De todas las verdades bíblicas, usted puede creer que lo que menos se ha estudiado es la vida y obra del Espíritu Santo. Y donde no está presente el Espíritu Santo, lo que se ve es sequía, dolor, sufrimiento y muerte. Debemos tener cuidado en estar vacíos o vacías del Espíritu Santo. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. En el capítulo 2 de los Hechos, el versículo número 4, aquellos que perseveraron en el aposento alto, aquellos que se mantuvieron esperando la promesa del Señor Jesús, fueron bendecidos con la unción plena del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 4. Recuerde,
Cuando el Señor Jesús se despidió de sus discípulos, 1 Corintios capítulo 15, 500 personas lo despidieron, pero 10 días después, solo 120 se mantenían firmes esperando la promesa del Padre. Y ahora en Hechos capítulo 2, versículo 4, dice la Biblia, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué comenzaron a hablar en otras lenguas? Porque en ese momento Jerusalén estaba celebrando la fiesta y estaba llena de personas de cualquier rincón de la tierra. Era necesario que ellos hablaran en esos idiomas. Por ejemplo, mire lo que dice el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y sigue diciendo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y añade, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar, cada uno, en nuestra lengua en la que hemos nacido? Estaban sorprendidos y maravillados con el estruendo que hubo, el viento fuerte, y entonces ahora maravillados con que los galileos, con que los discípulos de Jesús les estaban hablando en sus propios idiomas con la perfección indicada. Dice el versículo siguiente, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Llenos del Espíritu Santo, habilitados por el Espíritu Santo, y entonces hablaban en lenguas, en idiomas específicos de lugares particulares. 120 llenos. En el capítulo 6 del libro de los Hechos, en el versículo número 3, ocurrió un fenómeno interesante y maravilloso, y es que escogen diáconos, y una de las características, uno de los requisitos, era precisamente que estuvieran llenos del Espíritu Santo. Dice el versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Estos diáconos estaban llenos del Espíritu Santo. Cuando seguimos buscando en el libro de los Hechos, encontramos en el capítulo número 4, el versículo 8, la experiencia de Pedro. Dice Hechos capítulo 4, versículo 8, que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, versículo 8, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, estar lleno del Espíritu Santo, estar llena del Espíritu Santo es de vida o muerte. Usted no puede ser un cristiano o una cristiana poderoso o poderosa sin la unción del Espíritu Santo. Debemos tener cuidado con la paloma del Espíritu. Hace muchos años leí un libro y el autor trataba de ilustrar un tópico que estudiaremos en algún momento, donde Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 30, que no entristezcamos el Espíritu Santo, que no espantemos el Espíritu Santo. Me gusta cómo se traduce o cómo lo traducen, y me gusta más los detalles de lo que está diciendo. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Relataba este señor en el libro que un niño en el patio de la casa
acostumbraba a echar maíz a las palomas. Y ellas venían y se comían el maíz. Y que entonces se le ocurrió tomar el maíz en la mano y abría la mano y las palomitas venían, se asentaban en su antebrazo y comían de su mano. Pero un día al niño se le ocurrió jugar una broma. Y es que abría la mano con el maíz, la paloma venía y cuando la paloma venía llegando cerraba la mano. Y entonces la palomita se confundía y así lo hizo varias veces. Pero llegó un momento donde abrió la mano, mostró el maíz y entre risas miraba a la palomita frustrada, lo miraba a él, miraba la mano, miraba el maíz y entonces hizo el último intento. Y cuando él otra vez cerró la mano, la palomita voló y se fue. Uno de estos días nos vamos a tomar el tiempo para estudiar qué significa contristar, qué significa entristecer el Espíritu Santo. Ahora estamos ocupados y viendo cómo Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, versículo número 8. Veamos ahora cómo Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, versículo 9. Estamos viendo personas claves en la predicación del Evangelio, personas clave en la presentación de la palabra del Señor. Hechos capítulo 13, versículo 9. Dice el verso 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo es una persona divina, como estudiaremos pronto en el tema, el Espíritu Santo, una persona divina. El Espíritu Santo es el otro consolador. El Espíritu Santo es capaz de hacer lo que Jesús hace. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo componen la deidad. El Espíritu Santo es en el Antiguo Testamento conocido como Ruach Elohim. El Padre es conocido como Yahvé o Jehová Elohim. Y a Jesús se le conoce como Bar Elohim en arameo o Bar Elohim en hebreo. El Espíritu Santo tiene su propio trono, Ezequiel capítulo 1, versículo 27, capítulo 8, versículos 2 y 3. El Padre tiene su propio trono, Daniel capítulo 7, Isaías capítulo 6, Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5. Jesucristo tiene su propio trono, Apocalipsis 3, 21, Hebreos capítulo 1, versículo 8. Cuando usted conoce el Espíritu de Dios, cuando usted estudia acerca de la persona y obra del Espíritu Santo, entonces se le hace más fácil conocer al Padre y conocer a Jesús, porque Jesús lo dijo. Aún hay muchas cosas que os quiero enseñar, pero ustedes ahora no la pueden llevar. Cuando el Espíritu Santo venga, tomará de lo mío y se lo hará saber. Cuando el Espíritu Santo venga, les enseñará, les instruirá, les guiará. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Es el mayor interés de Jesús, es el mayor interés del Padre y es el mayor interés del Espíritu Santo que seamos llenos con la persona del Espíritu Santo. Pedro fue lleno, Pablo fue lleno. Y si seguimos mirando, aparece un grupo de creyentes en el capítulo 4, versículo 31, después de aquella experiencia de Pedro y Juan. Mire cómo dice el versículo 31. El Espíritu Santo sigue derramándose. Dice, versículo 31, capítulo 4, Hechos, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y dice ahora, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo. Es interesante seguir mirando los ejemplos que aparecen aquí de personas llenas. En el libro de Miqueas, en el capítulo 13, el versículo 8, el profeta nos habla de cómo fue lleno del Espíritu Santo. Miqueas, capítulo 3, versículo número 8. El tema lleno del Espíritu Santo tiene que ver en toda la Biblia.
Miqueas capítulo 3, versículo 8 dice Miqueas: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. El profeta Miqueas expresa que estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿por qué es tan importante lo que estamos estudiando? Amigo, amiga, si usted no está lleno o llena del Espíritu Santo, su vida cristiana se convierte en una miseria. Su vida cristiana se convierte en una carga. Su vida cristiana se convierte en cualquier cosa. Pero cuando usted es lleno o llena del Espíritu Santo, entonces su vida es cambiada y transformada. Como dice Pablo en 2 Corintios 3:18, que somos transformados de gloria en gloria, como a su imagen por el Espíritu. Cuando usted estudia la vida de los apóstoles antes de Pentecostés, se encuentra con una cosa, pero cuando estudia la vida de ellos después del Pentecostés, descubre que es otra historia. En el Evangelio según San Marcos hay dos preguntas. La primera pregunta es: ¿quién es Jesús? San Marcos capítulo 1, versículo 1 al capítulo 8, versículo 30. Pero de ahí en adelante la pregunta es: ¿quiénes son los discípulos? Y si usted pone cuidado, se da cuenta cómo Jesucristo le entra a palo a los discípulos. Y le dice, le habla de endurecimiento del corazón, le habla de muchas cosas. ¿Quiénes son los discípulos? Caminaban con Jesús, comían con Jesús, vivían con Jesús, transitaban con Jesús. Sin embargo, es hasta que son llenos del Espíritu Santo que sus vidas son transformadas. Otro de los tópicos que trabajaremos aquí es el Espíritu Santo y el nuevo nacimiento. Y veremos específicamente lo que significa o lo que quiere decir bautizados con el Espíritu. ¿Cuándo viene el bautismo del Espíritu Santo? ¿Para qué es el bautismo del Espíritu Santo? Ya trabajaremos con ese tópico. Ahora estamos trabajando con la pregunta: ¿quiénes han sido llenos del Espíritu Santo? Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Los 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Ya los diáconos estaban llenos del Espíritu Santo. Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Miqueas fue lleno del Espíritu Santo. Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Y en San Lucas capítulo 1, versículo 15, Gabriel hace una declaración con relación a Juan el Bautista. Mira lo que dice San Lucas capítulo 1, versículo 15. ¿Desde cuándo estaría lleno Juan del Espíritu Santo? Dice Gabriel, San Lucas capítulo 1, versículo 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y dice Gabriel, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Gabriel le está hablando a Zacarías acerca de Juan, el hijo que tendría Elizabeth. Lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice en el capítulo 1 del libro de San Lucas, versículo 67, ¿de quién fue lleno Zacarías, el padre de Juan? Dice el versículo 67, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Y así sigue hablando Zacarías. El que no creía, cuando el niño Juan nació, recuperó la voz porque había quedado mudo. Gabriel se lo había dicho. Y cuando abre su boca, entonces comienza a dar gloria a Dios y a presentar la belleza de la vida de Jesús. En el libro de Hechos, capítulo 11, encontramos otra prueba o evidencia de otro personaje lleno del Espíritu Santo. En esta ocasión es Bernabé. Capítulo 11, versículo 22 al versículo 24. Bernabé fue lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 11, versículo 22 dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón
permaneciesen fieles al Señor. Y dice ahora, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé, lleno del Espíritu Santo. Todos los hombres o mujeres claves en el comienzo del Evangelio, en el comienzo de la predicación de la palabra de Dios, en el comienzo de la historia de la iglesia cristiana, fueron llenos y llenas del Espíritu Santo. Nosotros hoy, que vivimos al final de la historia de la humanidad, necesitamos esa unción, necesitamos ser llenos y llenas del Espíritu Santo para terminar la obra, el fuerte pregón, disfrutar de lo que ya fue la lluvia temprana y disfrutar de lo que es la lluvia tardía. Que el Santo Espíritu nos habilite, nos capacite, nos prepare para el cumplimiento de la misión, que nos transforme con su poder bendito. Cuando usted va al Antiguo Testamento, encuentra una experiencia graciosa, si se puede decir, con relación a Eliseo. Cuando Elías se iba, le dijo a Eliseo, pídeme lo que tú quieras antes que sea tomado de ti. Y Eliseo le hizo una petición atrevida. En segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 21, mire usted lo que dice. Llama la atención ver la historia completa. Vayamos primero al capítulo 2, segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 9 en adelante. ¿Qué fue lo que pasó? Segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, que significan las palabras en la Biblia. Y descriptivo, cómo la Biblia se explica a sí misma. La Biblia es la palabra de Dios, no necesita ayuda, pero sí necesita ser levantada, presentada y puesta delante de la gente. En la Biblia, dice uno de nuestros libros, dice que en la palabra de Dios se esconde la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida, la misma vida del ser infinito. Cada orden es una promesa que, aceptada por la voluntad, recibida en el alma, dice que vuelve a transformar el alma a la imagen y semejanza de Dios, a la imagen y semejanza del Padre, como fue creada. En Génesis capítulo 1, versículo 26-27 dice que Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Segundo de Reyes capítulo 2, versículo número 9 al 14, dice el versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Recuerde, Dios no ha dado el espíritu por medida. El vaso determina cuánta capacidad tiene para recibir el Espíritu Santo. Y ahora Eliseo le dice a Elías que quiere una doble porción del espíritu que tiene Elías. Elías le responde, él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Los profetas sabían, Eliseo sabía, Elías sabía que venían a buscarlo para llevárselo al reino de los cielos. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y ahora el desafío está que si Eliseo ve a Elías cuando lo vengan a buscar, entonces sería lleno con una doble porción del Espíritu Santo. Dice el versículo 11, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Interesante debe ser conocer esas nubes, esas carrozas, esas naves que hay en el reino de los cielos. ¿Cuántas turbinas tendrán? ¿Cómo y qué combustible usarán? Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán.
y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado, y pasó Eliseo. Cuando usted estudia la vida de Eliseo, descubre una vida de milagros, una vida de maravillas, una vida de portentos. Dios, a través de Eliseo, que está ungido del Espíritu Santo, hace milagros y maravillas. Pero como todo ser humano, al final Eliseo muere. Y un dato curioso, Segundo de Reyes, capítulo 13, un dato curioso que llama la atención, es que este hombre, lleno con una doble porción del Espíritu Santo, cuando muere, cuando sus huesos quedan en la sepultura, ocurre un incidente curioso que por alguna razón lo han registrado en la Biblia. Segundo de Reyes, capítulo 13, versículo 21. Dice el versículo 21, dice el 20, y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y dice la Biblia, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Los huesos de Eliseo, llenos del Espíritu Santo. Los huesos de Eliseo, resucitando a un muerto. ¿Quiénes han sido llenos del Espíritu Santo? Jesús, los 120, los diáconos, Pablo, Miqueas, Pedro, Juan el Bautista, Zacarías, Eliseo, Bernabé, Eliseo. En Santiago capítulo 5, versículo 17, hay una declaración importante e interesante que debemos leer. Santiago capítulo 5, versículo 17. Necesitamos, amigo, amiga, necesitamos, hermano, hermana, ser llenos y llenas del Espíritu Santo. Santiago capítulo 5, versículo número 17. Dice Santiago 5, 17. Santiago capítulo 5, versículo 17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías era un ser humano como usted y como yo, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Al punto que en su experiencia maravillosa representa a todo lo que estemos vivos cuando Cristo venga y seamos llevados al cielo sin conocer la muerte. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora viene la pregunta interesante. ¿Qué hacer para recibir el Espíritu Santo? ¿Qué debo hacer para ser lleno del Espíritu Santo? Ponga cuidado. Hay 4 pasos, hay 4 cosas que debemos hacer para ser llenos del Espíritu Santo. Veamos la lista en extenso, completa, y luego veamos brevemente cada uno de esos 4 pasos. Número 1, confesión. Número 2, humillación. Número 3, arrepentimiento. Y número 4, oración ferviente. ¿Cuáles son esos 4 pasos? La confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente. Confesión. En el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, hay una frase interesante para nosotros en este momento. Proverbios, capítulo 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Llama la atención cómo la confesión hace posible el primer paso. Recuerde, cuando estudiamos la obra del Espíritu Santo, esta consiste en 4 pasos también. El primer paso de la obra del Espíritu Santo es convencer de pecado. El segundo paso, convertir al pecador. El tercer paso, purificar o santificar al creyente.
Y el último de los pasos es habilitar y capacitar al cristiano para el cumplimiento de la misión. Primer paso, convencer de pecado. Jesús dijo en San Juan capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si es verdad que usted está interesado o interesada en ser lleno del Espíritu Santo, el primer paso es la confesión. Confesarle sus pecados a Dios. Pero también, si tienes algo con un hermano o una hermana con quien un ser humano, vaya y póngase de acuerdo con la persona. Si usted le ofendió, pídale perdón. Y si le ofendieron a usted, ofrezca su perdón. Y si es necesario decirle a la persona que le ofendió a usted, mira, perdóname por el incidente que tuvimos, hágalo. Quítese eso de su mente y de su corazón. Confesión, vaya y ponga su vida en orden con Dios y con la gente. Si ese paso no se da, entonces usted no será lleno del Espíritu Santo. Confesión, confesar. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Número 1, confesión. Número 2, humillación. Me gusta lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Ponga cuidado. Segunda de Crónicas 7:14. Mire qué interesante. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, un clásico. Este pasaje casi todos los cristianos lo saben. Dios le dice, Segunda de Crónicas 7:14, cuáles son esas condiciones para él oír las oraciones. Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo número 14. Dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, dice el Señor, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Primero dice, si se humillare mi pueblo. En el libro de Santiago, en el capítulo número 4, versículo 10 al 12, mire lo que dice la Biblia. Santiago capítulo 4, versículo 10 al 12. Recuerde, estamos tocando la pregunta, ¿qué hacer para recibir el Espíritu Santo? Primera condición, la confesión. Segunda, la humillación. A ver si damos algunos perfiles de lo que significa humillación. Santiago, capítulo 4, versículo número 10. Dice Santiago 4, 10 hasta el versículo número 12. Santiago 4, 10 al 12. Dice el versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y sigue diciendo el versículo 12, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? De manera que lo primero que necesitamos es confesar nuestros pecados a Dios. Segundo, si al hermano a quien hemos ofendido, resolver esa situación. Segundo, humillación. Humus es la raíz, pudiéramos decir, de esta palabra. La idea de humus o un terreno humífero es un terreno productivo. La persona humilde no es apocada, no es medrosa, no es miedosa, no señor. La persona humilde, la persona que se humilla, tiene un concepto claro de quién es. Tiene un concepto claro de la persona de Dios, conoce al Espíritu de Dios, conoce a Jesús. Reconoce que en sí no tiene nada que amerite mérito delante de Dios, que todo lo ha recibido por la gracia del Señor. Confieso mis pecados y reconozco que soy tan pecador como el que más. Y entonces eso hace mantener una actitud humilde, tranquila, un perfil bajo, quieto, reconociendo que no es mejor que nadie. Humillación, pero a la vez, como el terreno humífero, productivo o productiva.
Humíllense en la presencia del Señor y Él os exaltará alto, muy alto. Número 3, arrepentimiento. Cuando Pedro da su discurso en el libro de los Hechos, capítulo número 2, en el versículo 37, la multitud le hace una pregunta. Hechos capítulo 2, versículo 37, arrepentimiento. Hace algún tiempo hicimos una serie sobre arrepentimiento, una serie bien extensa. Hechos capítulo 2, versículo 37, la gente le pregunta a Pedro y dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hemos dicho una y otra vez que la palabra arrepentimiento es clave. Si usted quita la palabra arrepentimiento, todo se viene abajo. ¿Qué significa arrepentimiento? Hay un concepto bien claro y amplio sobre el arrepentimiento. Significa tristeza por el pecado, tristeza por haber ofendido a Dios, pero significa también, metanoia, significa cambio de la mente, un cambio de los patrones mentales, un cambio profundo de la idiosincrasia, de la manera de ser, un cambio que lo produce el Espíritu Santo. Cristo predicó del arrepentimiento, hemos dicho una y otra vez, San Mateo capítulo 4, versículo 17. Juan comenzó predicando del arrepentimiento, a San Mateo capítulo número 3, versículo 1 al 3. Pedro habló del arrepentimiento, Hechos 2, 37 y 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los apóstoles, a San Marcos capítulo 6, predicaron del arrepentimiento. Pablo, en Hechos 17:30, dijo claramente: Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepentimiento es una palabra clave. Cambio de la mente. Confieso mis pecados a Dios y hago las paces con el hermano o hermana que haya tenido problemas. Número 2, me humillo delante de Dios, quito ese orgullo tonto de mi vida y mi mente y mi corazón, me miro en Cristo Jesús, como siendo quien era, vivió una vida humilde. Pido al Espíritu Santo que me produzca el arrepentimiento, el cambio de la mente, la tristeza profunda por haber ofendido a Dios. Y finalmente, la cuarta condición, la oración ferviente. Mire usted qué hicieron los apóstoles en el aposento alto antes de ser llenos y llenas del Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 1, versículo 12 al 14. Dice el verso 12: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dice, perseveraban unánimes en oración y ruego. La cuarta condición para recibir la unción del Espíritu Santo es precisamente oración ferviente. Número 1, confesión. Número 2, humillación. Número 3, arrepentimiento. Y número 4, oración ferviente. Amigo, amiga, hermano, hermana. La pregunta en esta hora es, ¿quiere usted ser lleno o llena del Espíritu Santo? Entonces necesitamos ir al Padre Celestial y confesar nuestros pecados. Ir al hermano, a la hermana, a la persona que hemos ofendido y pedirle perdón. U ofrecer nuestro perdón. O pedirle perdón, no importa que sea la persona que nos ofendió. Número 1, confesión. Número 2, humillación. Número 3, arrepentimiento. Número 4, oración ferviente. Mi pregunta para usted: ¿acepta usted darle todo derecho legal espiritual al Espíritu Santo para que venga a producir en usted lo que usted no puede producir? ¿Acepta usted a Jesús como su único y suficiente Salvador?
acepta entregarle su vida, su mente y su corazón al Padre Celestial para que haga el trabajo y la obra en usted? Si usted dice que sí, levante la mano conmigo y el Espíritu Santo nos prepare para ser llenos y llenas del Espíritu Santo. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por su palabra bendita, Señor. Estamos viviendo al final de los tiempos. Y así como la iglesia cristiana comenzó con la unción del Espíritu Santo, con el derramamiento del Espíritu Santo, sabemos que todo concluirá de la misma manera. Venimos delante de usted, Señor, para confesar nuestros pecados, para humillarnos en su presencia, para pedir el arrepentimiento en nuestra vida, para que nos inspire a la oración ferviente. Venimos delante de usted, Padre, para darle todo derecho legal espiritual sobre nuestra vida y que nos cambie y nos transforme, nos habilite y nos capacite para el cumplimiento de la misión. Padre, sí aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Le entregamos nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia. Haga en nosotros conforme a su voluntad. Pero Padre, llénenos con el Espíritu Santo. Es nuestro anhelo y oración y lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén.